Va a abrir su Biblia, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Hoy vamos a mirar y vamos a meditar en una doxología, en una adoración, en una alabanza que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ha de expresar en estos textos bíblicos. Aquí está el título hoy en el que vamos a reflexionar: alabando a Dios por la salvación. Dice el verso 3 de primera de Pedro 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Démosle gracias al Señor en esta hora. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana. Hay una mañana de regocijo, de júbilo, de contentamiento en nuestros corazones por la obra que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, por esta salvación segura, anclada en la muerte de Cristo, en la sepultura y resurrección de Cristo. Hoy tenemos seguridad de nuestra salvación. Sabemos y estamos totalmente seguros que esa obra de Cristo en la cruz fue efectiva, no fue en vano, sino que nos compró, nos lavó, nos redimió, y hoy estamos totalmente seguros que vamos a seguir perseverando por el efecto de esa obra. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Alabando a Dios por la salvación. Venimos enseñando la carta del apóstol Pedro, y lo que hemos dicho hasta hoy es que Pedro le escribe a un pueblo que está perseverando en medio de un mundo hostil, un mundo que le fue muy difícil a ellos andar en ese tiempo, en razón a la persecución, al menosprecio por el cual ellos vivieron. Pero en medio de esa persecución, el Espíritu Santo, a través de Pedro, les está escribiendo para darles aliento, para darles esperanza, para mostrarles qué es lo que ellos tienen, qué es lo que ellos son para Dios. Ellos, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que nosotros somos los no conocidos, los no tenidos en cuenta, cuando habla de la elección soberana. Y Pedro, después de haber mostrado en el versículo 2 la manera en que nosotros fuimos elegidos según la presciencia o conocimiento anticipado, y que también hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ahora Pedro va a irrumpir, va a exclamar, va a alabar a Dios mirando la grandeza de esta salvación. En el verso 3, Pedro comienza con una doxología dada al Padre, el dador de la salvación. Y en los versículos 4 y 5, el apóstol Pedro va a hablar de los propósitos de la obra del Padre, por la cual Él da gloria a Él, alabanza a Él. Entonces, hoy nos vamos a detener en dos puntos importantes. El primero, vamos a mirar esa alabanza, adoración, que teológicamente es llamada doxología, dada al Padre por la obra salvífica. Y número dos, ¿cuáles son los propósitos de la obra del Padre para con nosotros? Pedro comienza con una expresión de alabanza. Él dice: bendito, bendito, alabado sea Dios, exaltado sea Dios, reconocido sea Dios, engrandecido sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí nos encontramos con una expresión, bendito, que no es otra cosa que una doxología. Cuando hablamos de una doxología, se puede afirmar que la doxología, etimológicamente hablando, tiene orígenes en el lenguaje griego. Y esa palabra doxología enmarca tres elementos importantes en esta expresión. La primera viene de una parte que es doxa, que significa gloria, alabanza u opinión. Alabanza, reconocimiento, doxa. La segunda expresión que él muestra allí es logos. Logos significa palabra o tratado. Y finalmente un pequeño sufijo que es ia, que está mostrando, es un componente de esa palabra que indica una cualidad. En síntesis, doxología es una fórmula que se utiliza para alabar a Dios, para exaltar a Dios, y se trata de una propiedad que tiene que evidenciar a través del lenguaje teológico para glorificar a Dios de una forma auténtica. Entonces Pedro está utilizando aquí una doxología, está utilizando unas palabras que van a exaltar la divinidad y sus atributos por la obra salvífica que él ha hecho. En la Biblia encontramos muchas doxologías, muchas exaltaciones frente a la obra de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples doxologías expresadas de diferentes formas, por diferentes personas quienes han respondido con exaltación, con alabanza frente a la persona de Dios y a la obra de Dios. Usted las puede encontrar a lo largo de toda la Biblia. Hubo una doxología por parte de los ángeles. En Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Pablo escribió varias doxologías en sus cartas. Cuando él estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, uno puede percibir cómo el escritor se detiene para irrumpir en una alabanza, en una adoración. En Efesios capítulo 3, el verso 20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Apocalipsis está lleno de esas canciones. Allí en Apocalipsis 1:5 dice: al que nos ama y que por la sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Note usted que después de mirar la obra de Dios, ellos dicen: a Él sea la gloria, la honra y el poder. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, va a presentar una doxología muy parecida a la que Pedro presentó en estos versículos que acabamos de leer. Váyase a Efesios capítulo 1. Y el mismo espíritu que inspiró a Pedro es el mismo espíritu que inspiró a Pablo. Pero Pablo va a decir exactamente lo mismo aquí, mirando la obra salvífica de Dios. Verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Igual es todo un cántico. Del verso 3 al verso 14, Pablo está describiendo la salvación y es una canción, es una exaltación de Pablo frente a la obra salvífica. ¿Qué es lo que Pablo está viendo aquí en estos versículos de Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante? Está viendo la elección y la predestinación del Padre, está viendo la redención y la expiación del Hijo, y está viendo la separación y el sello del Espíritu Santo. Y frente a esa obra magna de la salvación, entonces Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo.
Pedro entonces va a decir las mismas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Preguntémonos nosotros, hermanos, en esta mañana, ¿qué nos produce a nosotros el pensar en nuestra salvación? Cuando nosotros estamos orando, meditando, ¿qué expresiones salen de nuestros labios, de nuestro corazón, al ver la magnitud de la salvación, de lo que Dios ha hecho en nosotros? Es un llamado para nosotros, para que nosotros también podamos irrumpir en una alabanza, en una adoración, por la justificación, por la redención, por la expiación, por la gracia, por la misericordia, por la bondad, por el perdón de nuestros pecados, por la esperanza que hoy tenemos y por los múltiples beneficios que hemos recibido por medio de Cristo en la salvación. Entonces, lo primero que el apóstol hace es, al describir la salvación, es adorar a Dios. No hay más, es adoración a Dios. Pedro considera la salvación y lo único que pudo hacer fue adorar a Dios, exaltar a Dios. Y esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está centrada en Dios mismo y no en nosotros. Él está dando gracias a Dios porque toda la salvación proviene ¿de quién? De Dios. Y por eso le da la gloria a Dios. Y él dice: alabado sea Dios, alabemos al Dios y Padre. Y el apóstol en estos versículos va a mostrar entonces lo importante de resaltar el atributo divino por la cual fueron salvos. Vaya allí al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. El escritor entonces aquí va a mostrar cuál fue el atributo de Dios que hizo posible nuestra salvación. ¿Por qué la misericordia? Es que la misericordia ha hecho posible que los demás atributos de Dios tomen acción en la obra redentora. Quiero repetir esto: los demás atributos de la salvación son posibles en razón a que la misericordia de Dios nos miró a nosotros. Charles Spurgeon dijo estas palabras respecto a la misericordia de Dios en cuanto a la salvación: ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia a nosotros. Ningún otro atributo de Dios nos hubiera ayudado a nosotros sin antes no haber recibido la misericordia de Dios. Y dice: como nosotros somos por naturaleza, la justicia de Dios nos hubiese condenado. La santidad de Dios nos habría desaprobado. El poder de Dios nos habría aplastado. La verdad de Dios confirma la amenaza de la ley de Él mismo y la ira de Dios la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza en la misericordia de Él. Es decir, la puerta para nosotros recibir los beneficios de todos los atributos de Dios, llámese justicia, santidad, gracia, bondad, todo, el primer atributo que hizo posible eso fue la misericordia de Dios. Dice el versículo 3 que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer, nos hizo nacer o renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces, Pedro les está mostrando a ellos por qué fueron salvados. No fue por sus méritos, no fue por sus obras, no fue por lo que ellos hicieron, fue única y exclusivamente por la misericordia de Dios que esa salvación llegó hasta la vida de ellos. Y esa misericordia de Dios, entonces él continúa diciendo, hizo posible que ustedes fueran renacidos para una esperanza viva. Por esa misericordia ustedes ahora tienen un nuevo nacimiento. Por esa misericordia de Dios
ahora ustedes son ¿qué? Nuevas criaturas. Lo cuarto que Pedro va a mostrar aquí es que ahora hay una nueva creación. Ahora ustedes son nuevas criaturas. Esta es nuestra canción y debe ser nuestra canción, hermanos, cuando miramos que por la gracia de Dios nosotros hemos nacido de nuevo. Váyase al versículo 23 de este mismo capítulo. Pedro les sigue hablando de ese mismo tema a los destinatarios y les está diciendo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En razón a la misericordia de Dios, ahora ustedes son nacidos de nuevo. Y note usted aquí algo importante. Si usted lee del verso 1, 2 y 3, se da cuenta que Dios comienza la obra desde el principio y la continúa. En el verso 2 dice que fuimos elegidos por Él, y ahora en el verso 3 dice que somos renacidos por Él, por la misericordia de Él. Nadie nace de nuevo por su esfuerzo humano, por su esfuerzo personal. Hemos nacido de nuevo por la misericordia y la bondad de Dios en nosotros. El primer nacimiento nos trajo a nosotros la imagen del primer Adán. Ayer hablaba con unos adolescentes, les estaba dando la doctrina y les estaba mostrando las 5 evidencias de una persona que ha sido salvada. La primera es que han sido regenerados o renacidos. Una persona no puede decir que es salva si no ha nacido de nuevo. La segunda es la conversión, que dejó el pecado y ahora camina de rostro hacia Dios. Antes andábamos de espaldas a Dios, hemos dado media vuelta y ahora vamos hacia Dios. La tercera es la justificación. Hemos sido justificados por la obra de Cristo. La cuarta es la adopción. Fuimos adoptados hijos suyos. Y la quinta es la santificación. De lo que Pedro está hablando aquí es de ese primer paso de la salvación en nosotros. Y hemos sido ¿qué? Nacidos de nuevo o regenerados por el nuevo nacimiento. El primer nacimiento nos dio a nosotros el carácter, la personalidad, la imagen y la semejanza de ¿quién? De Adán, del primer Adán, del Adán caído. En otras palabras, nuestro primer nacimiento nos dio una simiente corruptible, nos dio una simiente pecadora, nos dio una simiente caída. Váyase allá a Génesis capítulo 5, el versículo 3. Y es la evidencia de que todos los que nacemos de mujer, nacemos pecadores, nacemos con la imagen del Adán caído. Dice el versículo 3 del capítulo 5 de Génesis: cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Dice otra versión: Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, y que era semejante a él en todo. Es decir, Adán el caído, Adán el que pecó, Adán el destituido, ahora tiene hijos. Y la Biblia dice que los hijos de Adán, todos los hijos de Adán, son hechos a la semejanza de ¿quién? De él, a la imagen de él. Pablo lo explica más ampliamente en 1 Corintios 15, 49 y dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, el primer nacimiento nos dio a nosotros la imagen de ¿quién? De Adán, la imagen pecadora, la imagen caída, la imagen de un hombre, de una mujer que no está en capacidad de percibir las cosas de Dios. Pablo le escribe a los Corintios y les dice en el capítulo 12, el verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En otras palabras, el primer nacimiento, el nacimiento humano, no nos permite a nosotros entrar en la dimensión del reino de Dios. No nos permite ver el reino de Dios, no nos permite percibir el reino de Dios, no nos permite entrar en el reino de Dios.
No nos permite entender el reino de Dios. El primer nacimiento no permite eso. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto y no sabes esto? Si yo te he dicho cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te digo las espirituales? ¿Por qué? Porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Y la demanda de Jesús es: te es necesario nacer de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Así de que el hombre nacido de mujer es ignorante frente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. No puede percibir las cosas espirituales. Jesús le dijo a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no podían percibir, no podían entender el lenguaje de Jesús, porque ellos no habían nacido de nuevo. Lo que Pedro le está diciendo a estos expatriados es: señores, ustedes no solamente han sido elegidos, sino que también ustedes han nacido de nuevo. Ahora ustedes son hijos de Dios. Ahora ustedes tienen la simiente de Dios. Ahora ustedes tienen la naturaleza de Dios. Ustedes han nacido por la voluntad soberana de Dios. Y aunque ustedes no representan nada para este mundo, para Dios son sus hijos. Y eso fue lo que les alentó en ese momento. Y eso debe ser lo que nos aliente a nosotros, hermanos, el saber que nosotros también hemos recibido esa nueva naturaleza, que hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Santiago capítulo 1, el versículo 18 muestra entonces claramente que usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos por la voluntad soberana de Dios el Padre. Lea conmigo el versículo 18. Él, hablando del Padre, Él, de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es exactamente lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro, que Él por su misericordia nos hizo nacer. Y ahora Santiago dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y Pedro explica cuál es esa palabra de verdad. Dice que esa palabra de verdad es el evangelio que nosotros hemos escuchado. Vuelva allí a 1 de Pedro 1:25 y va a explicar ahora el apóstol cuál es esa verdad, cuál es esa palabra de verdad que nosotros hemos escuchado. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Conclusión: nadie puede nacer de nuevo. Escúcheme esto: nadie puede nacer de nuevo si no escucha el evangelio. No puede. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es el resultado de la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y Pedro dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Nadie puede nacer de nuevo si antes no ha escuchado el evangelio, antes no le ha sido predicado el evangelio, no ha entendido el evangelio, no sabe qué es el evangelio, qué es lo que produce el evangelio. Si la persona no tiene claro qué es el evangelio y cuál es la obra del evangelio, esa persona no puede nacer de nuevo, porque tiene que nacer por la palabra de verdad, que es el evangelio. Entonces es imposible que una persona diga que es salva, nacida de nuevo, si no se ha detenido a escuchar el evangelio, si no entiende qué es el evangelio. Si usted, al preguntarle qué es el evangelio, cuál es el producto del evangelio, el resultado del evangelio, quién es el evangelio, como dice 1 Corintios 15:1, ¿qué es el evangelio? Y él no sabe explicar qué es el evangelio, difícilmente puede estar seguro de que ha nacido de nuevo. Ahora, Pedro sigue hablando
y mostrando ese nuevo nacimiento. El primer nacimiento nos hizo hijos de Adán, el segundo nacimiento nos hace hijos ¿de quién? De Dios, engendrados por Dios por medio de la palabra de verdad que es el Evangelio. Entonces, hermanos, no podemos vivir firmes en medio de un mundo hostil si aún no hemos nacido de nuevo. Repito, una persona no puede vivir en medio de un mundo hostil, de un mundo contrario, de un mundo incrédulo, de un mundo pagano, de un mundo idólatra. No puede vivir allí en medio de ese mundo si no ha nacido de nuevo. No puede enfrentar eso. ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros ir en contra de esa corriente es a través del nuevo nacimiento. No puede vivir en medio de un mundo hostil si antes no ha nacido de nuevo. De lo contrario, entonces, si no ha nacido de nuevo, será arrastrado por las corrientes de este mundo, y usted verá a ese cristiano nominal viviendo como los del mundo, haciendo lo del mundo, practicando lo del mundo, y no ha nacido de nuevo, y la evidencia es que todavía está en la corriente del mundo. Un predicador bautista dijo estas palabras: cuando los cristianos se desvían de la tarea de confrontar los engaños del mundo con las verdades bíblicas, verdades que son impopulares, verdades que no le gustan al hombre, la iglesia pierde su influencia, deja de ser luz, deja de ser sal y niega su función de ser columna y baluarte de la verdad. Cuando la iglesia se mezcla con el mundo, cuando la iglesia quiere hacerlo del mundo para atraer al mundo a la iglesia y comienza a practicar lo del mundo, deja de ser sal, deja de ser luz y deja de ser columna y baluarte de la verdad. Y quien cede ante la corriente de este mundo y se acomoda al mensaje de este mundo y acomoda el mensaje de Cristo al entorno social que le ha tocado vivir, no es una iglesia, no es un creyente, hijo del Dios vivo y verdadero. Él utiliza aquí unas palabras muy fuertes. No es una iglesia columna y baluarte de la verdad, más bien se torna como una sinagoga de Satanás, porque quiere hacer alianzas con el mundo para ganar al mundo. Y ese nuevo nacimiento nos va a separar del mundo. Ya andamos en otra corriente. Ahora vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora el apóstol nos va a mostrar, como producto de ese nuevo nacimiento, como resultado de esa naturaleza nueva, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros después de ese nuevo nacimiento? Versículo 4 dice: para una esperanza viva. Verso 3: para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Segundo propósito: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y número 3 dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted ha sido nacido de nuevo. Usted ha sido salvado por la misericordia de Dios con estos 3 propósitos. Número 1, para una esperanza viva. ¿Por qué le escribe Pedro a estos creyentes estas palabras? Porque ellos lo habían perdido toda esperanza. Ellos habían sido exiliados, ellos estaban siendo perseguidos, y a esa gente que había perdido la esperanza, entonces ahora Pedro les dice: ustedes han nacido de nuevo para una esperanza viva. Tengan esperanza. Están siendo perseguidos, ultrajados, vituperados, pero tienen que echar mano de la esperanza viva, y les voy a mostrar por qué esa esperanza es viva. Ustedes tienen que tomar nuevo ánimo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una herencia. Ustedes que lo han perdido todo, ustedes que les han quitado absolutamente todo y que andan deambulando por los montes, por las cuevas, como dice Hebreos capítulo 11, ustedes que lo han perdido todo, quiero decirles, ustedes tienen una herencia. Y ustedes también, que han puesto incluso sus propias vidas
a ustedes les digo, ustedes han sido salvados para alcanzar salvación. Detengámonos un momento en mirar la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué les habla de una esperanza? Porque la esperanza es lo que contrarresta el abatimiento. Repito, la esperanza es lo que contrarresta el abatimiento. La esperanza es lo que bloquea o quita la decepción. La esperanza es lo que extingue el desaliento, el desconsuelo, el desencanto, la desesperación, el desánimo, el pesimismo, el quebranto, la queja, la tristeza. Hermanos, nosotros en este mundo nos vamos cargando de una cantidad de cosas por las mismas circunstancias. Y muchas veces nos sentimos abatidos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos desalentados, sentimos desánimo y decimos, pero ¿qué sentido tiene seguir perseverando? ¿Qué sentido tiene seguir diciendo que soy con unas circunstancias que me están rodeando? Y sentimos quebranto. E incluso podemos caer en el pesimismo, en la tristeza, y podemos llegar incluso hasta quejarnos de lo que nos está pasando. Pero Pedro les escribe en esperanza para que todas esas cosas negativas sean extinguidas frente a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Y de qué esperanza les estaba hablando el apóstol Pedro a ellos? Charles Spurgeon explica cuál era esa esperanza a la cual ellos habían sido llamados. Ellos tenían la esperanza que al haber creído en Jesucristo, ellos estaban libres de toda condenación en este momento presente, que ellos estarían libres de toda condenación en el futuro en relación a todos sus pecados, y que además de eso, quien quita la condena del pecado también destruiría el poder del pecado en sus vidas. Ellos tenían la esperanza de que al ser llevados a amar la justicia de Dios, recibirían la capacidad para caminar en obediencia, perfeccionando la santidad y el temor en la vida de ellos. Ellos tenían la esperanza que un día serían presentados ante Dios el Padre santos, irreprochables, sin mancha, ante la presencia del Padre. Que serían presentados un día sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, limpios de toda culpa y de toda tendencia del pecado y de la corrupción, y hechos como la perfecta criatura de Dios cuando salió de las manos de Dios. Ellos tenían la esperanza tan viva, tan fuerte, de que ellos serían como Cristo, de tal manera que la gloria de la santidad de Cristo sería la propia gloria de ellos, que ellos verían el rostro de Cristo y su nombre, el nombre de Cristo estaría puesto sobre sus frentes y estarían sin mancha ante el trono de Dios un día. Ellos tenían la esperanza firme de que experimentarían la resurrección de sus cuerpos. Ellos tenían la esperanza que los hermanos que habían muerto y que estaban en la tumba, esa tumba solamente sería una vasija de refinación, de la cual un día saldría el metal puro de nuestros cuerpos purificados para encontrarse con el Señor en las nubes. Ellos estaban seguros de esto, que nos levantaría de modo que lo mortal se vestiría de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción y lo débil sería lleno de gloria para esperar al Señor en las nubes. Ellos tenían la esperanza que cuando haya pasado el tiempo y hayamos entrado en la eternidad, estaremos para siempre con el Señor. Esa era la esperanza de esos creyentes del primer siglo, de la primera iglesia. Esa debe ser nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice: hermanos, no se dejen mover de esa esperanza viva, no se dejen mover, ni un milímetro, no se muevan de ahí, mantengan la esperanza firme, porque esa esperanza en algún momento se acabará, porque estaremos con Él. Pablo dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe y la esperanza algún día terminarán,
¿Por qué? Porque la esperanza es puesta en lo que no se ve, porque cuando se ve deja de ser esperanza. Cuando estemos con Él un día, mirándolo cara a cara, ya no tendremos que hacer uso de esa esperanza, porque esa esperanza ya se materializó al verlo a Él cara a cara. Nuestra fe dejará a un lado también, porque nuestra confianza en que un día le vamos a ver ya será real, y entonces permanecerá solamente el amor, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el mensaje de los primeros predicadores? De que esa esperanza estaba anclada, basada en la resurrección de Cristo. Usted tiene hoy una esperanza firme, ¿sabe por qué? Porque no es una esperanza puesta en los hombres, no es una esperanza puesta en usted, no es una esperanza puesta en el gobierno, no es una esperanza puesta en el dólar si va a subir o va a bajar, no es una esperanza puesta en un trabajo, no es una esperanza puesta en una cuenta bancaria, no es una esperanza puesta en nadie de este mundo. La esperanza que usted y yo tenemos está puesta ¿en quién? En la obra que Cristo hizo, en la resurrección de Cristo, que ya se confirmó, en la obra redentora de Cristo. Y por eso su esperanza hoy y de todos los que pasaron a estar con el Señor es una esperanza viva, viva. Lo segundo para lo cual fuimos nacidos de nuevo aparece allí en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No le parece muy glorioso eso? Que nuestros hermanos que pasaron a la eternidad y que han pasado a la eternidad hoy están disfrutando de esa herencia, de esa esperanza que un día se les prometió, ya la tienen en la mano. Y meditando en esa herencia, note usted algo importante aquí. Se dice de la herencia que es incorruptible. Escuche bien esto importante: incorruptible. El significado de esa palabra es insobornable, íntegro, recto, honesto, honrado. Significa que nunca puede quedar corroído, agrietado ni deteriorado. Esa prueba de todo, nuestra esperanza, nuestra herencia. Es incontaminada, es limpia, pura, diáfana, clara. Ninguna mancha ni empañamiento pueden deslucir su pureza. Esta prueba de todo pecado. Y es inmarcesible, inmarchitable, imperecedera, eterna, perenne y perpetua. Será para siempre. Significa que nunca puede sufrir variaciones de valor, ni de gloria, ni de belleza. Se mantendrá por la eternidad. ¿Usted sabe cuál es esa herencia? ¿Usted sabe de qué está hablando Pedro aquí? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Démosle un vistazo a lo que Dios le prometió al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Números 18:20, váyase a Números 18:20. Cuando yo vi esto, yo dije: lo que nos espera es grandioso. El verso 20 dice, Números 18: y Jehová dijo a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Escuche bien, Dios le dice a los levitas y al sumo sacerdote Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios le dice a los sacerdotes: ustedes no van a recibir tierra, ustedes no van a recibir heredad, ustedes no van a recibir casas ni viñas, nada de eso ustedes van a recibir. Yo voy a ser la heredad de ustedes, yo voy a ser la herencia de ustedes. ¿Qué opina usted de eso en esta mañana? ¿Será que hay algo más grande que tener a Dios como herencia? ¿Será que hay algo más trascendental, más poderoso, de más grande valor que decir que Dios es mi herencia, es mi porción, mi heredad? Pues ellos recibieron las tierras y las tierras las recibieron, pero luego ¿qué? Las perdieron.
Y hermano, cualquier cosa que usted reciba en este mundo será que temporal, será pasajero, pasa el tiempo. Nosotros nos vamos de este mundo y nos vamos así como llegamos. Job dijo: desnudo llegué a este mundo y desnudo partiré de este mundo. Pero Dios le dice a los sacerdotes: yo seré la heredad de ustedes. Váyase al Salmo 16. Ahora el salmista David va a mostrar a través de un salmo mesiánico de qué herencia es que está hablando y cuál será la herencia que recibiremos. El Salmo 16 habla de esa herencia. Versículo 5. Es un salmo mesiánico. Jehová es la porción de mi herencia. ¿Quién es la herencia? Suya. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice el salmista: Jehová es la herencia mía, Jehová es la heredad mía, es lo que yo tengo. Y aunque es un salmo mesiánico, y aunque es Cristo el Mesías el que está diciendo de Dios Padre en su alma que es la posesión de Él, que está contento sin medida por su porción en el Señor su Dios, y que no tiene el menor deseo de ir en busca de otros dioses, de cambiar a Dios por nada, eso también aplica a nuestras vidas. Porque si la herencia del Mesías en este salmo es el Señor Jehová Dios, el Padre, entonces viene siendo la misma herencia nuestra. La herencia la acaba de mostrar aquí el salmista. La herencia es ¿quién? Dios es nuestra herencia, es nuestra heredad, es nuestra mayor posesión. ¿Y por qué lo digo? Porque eso lo dijo el salmista inspirado, mostrando al Mesías decir estas palabras. Váyase a Romanos capítulo 8, el versículo 16. Si esa es la herencia del Mesías, entonces viene a ser nuestra herencia también, por una sencilla razón. Lea el verso 16 del capítulo 8 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Somos hijos de Dios. Y ahora le van a mostrar cuál es la herencia que usted tiene. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Quién dijimos que era la herencia del Mesías? En el Salmo 16. Tú eres mi herencia, dice el Mesías. Tú eres mi porción, tú eres mi heredad. Y ahora Pablo dice que nosotros somos coherederos con Cristo. En otras palabras, lo que el Mesías ha heredado también es nuestro. Así de que Pedro está diciendo que recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando estemos allá, nuestra mayor herencia será estar con Él, será verlo a Él, será contemplarlo a Él, será admirarlo a Él, será escucharlo a Él. Será lo más glorioso que nosotros podamos vivir, hermanos. Porque dígame usted, ¿quién es? ¿Qué ser puede ser incorruptible en la creación? Ninguno. Todo se corrompió. El único incorruptible es Dios. Incontaminado, Dios. Inmarcesible, inmarchitable, imperenne, que permanece para siempre, es Dios. Así de que nuestra heredad, Dios le está diciendo a esos creyentes perseguidos: ustedes no tienen nada, perdieron todas sus posesiones, pero quiero decirles algo: Dios es su herencia, Dios es su heredad. Lo que ustedes tienen sobrepasa largamente lo de las piedras preciosas. Cualquier cosa que ustedes tengan se queda pequeña frente a la herencia que nosotros tenemos. Y finalmente el apóstol vuelve allí a Primera de Pedro
dándole aliento y esperanza a esos creyentes. Les dice, verso 5: para una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ustedes han recibido una esperanza viva. Ustedes han recibido una herencia incorruptible, incontaminada y marcesible, pero además de esto, ustedes han sido nacidos de nuevo para alcanzar la salvación que está próxima a ser revelada. Sigan allí tranquilos, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero quiero que note usted aquí, en este versículo 5, que allá aparece otra doctrina supremamente importante para nosotros: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Se llama doctrina de la preservación de los creyentes. Pablo dijo en Filipenses 1:6: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que te eligió fue el que te hizo nacer de nuevo, y es el que te tiene guardada una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Él se encargará, escúchame bien esto, Él se encargará que usted sea guardado por Él mismo por medio de la fe, para que finalmente usted llegue hasta el final a recibir esa salvación que está preparada para usted, esa herencia que está separada para usted. Todo eso está listo, está preparado. Y Él, el que lo llamó, el que lo eligió, el que lo escogió, el que lo justificó, es el mismo que finalmente lo guardará en todo el trayecto para que usted reciba la salvación que hoy tiene. Para que seáis ¿qué? Guardados por el poder de Dios. ¿Sí ves que esta salvación es segura? Si ves que el que te eligió es el que te hizo renacer, y ahora te está diciendo, dando la garantía que serás guardado hasta el final para que heredes la salvación que está guardada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y sabes por qué es segura? Porque la simiente que puso en ti es incorruptible. Escúchame bien, es una justificación frente a esta doctrina de la preservación. Hermano, y los que se volvieron atrás, ¿qué pasó? ¿Y por qué Julanito se salió? No, es que no se salió, él nunca entró. No fue que se dejó de ser cristiano. No, es que nunca fue. Juan dice, ellos salieron porque nunca fueron de nosotros. Aquellos que han sido llamados por Dios y han sido escogidos por Dios y han nacido de nuevo, de acuerdo a la misericordia de Dios, ellos perseverarán hasta el final. Y no van a ser salvos por haber perseverado, no, perseveraron porque ya eran salvos. ¿Por qué? Porque el que los llamó los guardará, los preservará para que hereden la salvación que está reservada para el día postrero. Y la razón de ello es que Él puso, el día que nacieron de nuevo, les puso en ellos una simiente incorruptible. Lea el verso 23 de Primera de Pedro capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El creyente solamente nace una vez de nuevo, una vez. Usted no nace ni 2, ni 3, ni 4 veces. Como nace ese niño una sola vez, así nace usted de nuevo. Usted y yo nacimos de nuevo una sola vez. Y el día que nacimos de nuevo, nos colocaron una simiente que incorruptible, que no se corroe, que permanece para siempre. El día que fuimos salvos y creímos en Él, nosotros recibimos automáticamente vida eterna. No es una vida temporal, es una vida eterna. Y si es eterna, permanecerá para siempre. Sea que estemos en la tierra o sea que estemos en el cielo, la vida de la cual disfrutamos es eterna, y si es eterna, no se acaba. Usted no va a ser justificado y luego desjustificado. No, si Él ya lo justificó, está justificado.
Y ahora lo que viene es la santificación. Él seguirá guardándolo a usted sin caída, para que usted finalmente lea el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo te guarda Dios? ¿Cómo te preserva Dios? ¿Cómo hace que tú perseveres? A través de la fe. ¿Y sabes cómo se recibe la fe? Por el oír. Entonces yo pregunto, ese creyente que no oye, que no está expuesto a la palabra continuamente para oír, ¿dónde queda su fe? Y si no tiene fe, no puede perseverar, y si no persevera, no puede alcanzar. Entonces queda un gran interrogante: ¿será que sí nació de nuevo? Porque si nació de nuevo, entonces persevera. Y si persevera, es el resultado de haber escuchado la palabra continuamente. Somos guardados por el poder de Dios mediante la palabra, mediante la fe en la palabra. Y termina diciendo el apóstol en el versículo 5: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada, ya está preparada. No es que la van a preparar, no, ya está preparada. Desde la eternidad ya está preparada, dice la Biblia, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación se ha manifestado desde el primer momento en que Dios vio que el hombre cayó en pecado. Dios proveyó esa salvación, porque el Cordero fue sacrificado desde la eternidad, dice el apóstol Pedro. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya está preparado todo. Y ahora lo que esperamos es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que la salvación sea totalmente ¿qué? Perfeccionada y terminada. Romanos 8:19 dice que tenemos aflicciones en este tiempo presente, pero que no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La salvación será terminada cuando estos cuerpos sean transformados a la gloria suya. Este mensaje sirvió de aliento para esos perseguidos, sirvió de aliento para esos vituperados, que recordaran la esperanza, que recordaran la herencia y que recordaran la salvación que ya les tenían preparada, que solamente faltaba un poquito y el que había de venir vendría y no tardaría. Y ese es el mensaje para nosotros hoy, en esta mañana. ¿Por qué momento está pasando usted en esta hora? De angustia, de tribulación, de dificultad, de pronto de desánimo, de desaliento. Quizás en su mente han venido ideas pesimistas, de tristeza. Pero yo quiero invitarle en esta mañana para que usted vuelva a meditar en la esperanza que usted tiene, en la herencia que usted ha recibido y en la salvación que ya está preparada, está lista y separada para nosotros. Solamente un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Unas conclusiones finales. Debemos dar siempre gracias a Dios, con alabanza, por esta salvación tan grande y perfecta que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Hermano, adore a Dios, exalte a Dios por esa salvación segura que usted tiene. Usted no está jugando a los dados a ver si usted es salvo o no es salvo. No. Está en juego la gloria de Dios, está en juego el nombre de Dios, está en juego la obra de Cristo, está en juego todo aquí, no suyo, lo de Dios. Dios no dejará caer ni una de sus palabras. El que comenzó la buena obra la llevará hasta el final. Usted hoy está disfrutando ya de una salvación segura, inconmovible, incontaminada, inmarcesible. Eso ya es suyo. Estemos seguros que la salvación seguirá produciendo en nosotros la fe y la esperanza viva para perseverar hasta el final. Dios seguirá a través de la palabra infundiéndonos aliento. Y una última reflexión: no te dejes mover de lo que has aprendido y no te dejes mover de la esperanza que en nosotros ha de manifestarse en el tiempo postrero. No te dejes mover de eso. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas, por estar mirando el mundo y participar de ello. No cambies esa herencia que tienes por el mundo. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Estemos en pie en esta hora. Esos creyentes salieron confortados, dijeron: si hay que entregar la vida, la entregamos. Si hay que morir, morimos. Y hermano, literal, la historia cuenta que reían en las mazmorras, reían en las catacumbas, reían antes de salir a la arena, lloraban de alegría porque habían sido tenidos para morir por Cristo. Lo que nosotros hemos sufrido hasta aquí no es comparable a lo que ellos sufrieron. Pero frente a esa situación que tú estás viviendo, ese ataque que estás viviendo, acuérdate de esto, acuérdate de la esperanza, acuérdate de la herencia y acuérdate de la salvación que ya está preparada para ti. Un poquito, hermano, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él prometió y Él lo va a cumplir. Padre, muchas gracias por esta reflexión que hemos tenido en esta mañana. Qué gloria es la que hemos de disfrutar. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza cuando contemplemos al final de esta carrera y te veamos a ti, Padre Celestial, nuestra herencia, nuestra heredad. Es posible que aquí no tengamos nada. Es posible que aún hayamos perdido muchas cosas, pero nada se compara a la gloria que hemos de recibir un día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das aquí. Es una bendición y damos gloria a ti por ello, Señor. Pero así lo perdiéramos todo, la herencia más grande que nosotros tenemos y que le podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, eres tú, Padre Celestial. Que ellos te amen a ti, que ellos confíen en ti. Por eso tu palabra dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Que podamos dejarle esa herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los que vendrán, y que ellos siempre tengan en cuenta que el valor de lo que hoy tenemos nosotros sobrepasa largamente a todo lo que puede un hombre tener en este mundo. Señor, que esta iglesia sea fortalecida, que sea profundamente alentada, Señor, por esa esperanza bienaventurada que hoy tenemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.